Es en esas promesas que nosotros confiamos y por eso es que nosotros tenemos este libro que nos recuerda las promesas que Dios ha hecho y que nunca ha faltado a su palabra. Y una de ellas es la que hemos estado meditando, hermanos y hermanas, en Romanos capítulo 4, donde encontramos nosotros ese relato que hace el apóstol Pablo de la vida de Abraham, quien en un momento de su vida recibió una promesa que para muchos de nosotros era imposible de realizar, pero que sabiendo nosotros que viene de parte de Dios, no es imposible, porque para Dios nada es imposible. Así que vamos nuevamente a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, tenemos nosotros este relato, pero no vamos a leer el 18 porque ya lo leímos, vamos a leer el 19. Recuerde que el título de esta serie de meditaciones es Creyendo en esperanza contra toda esperanza. Así que el versículo 19 dice la palabra del Señor. Y no se debilitó, está hablando de Abraham, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La siguiente enseñanza que nosotros podemos sacar de este pasaje, extraer para este pasaje, es que las promesas del Señor son fieles, pero escuche esto, puede que se tarden mucho tiempo. Bueno, digo mucho tiempo para nosotros, no para Dios, porque recordemos que Dios no es afectado por el tiempo ni por el espacio. Es para nosotros que nos hace creer, o más bien nosotros pensamos que Dios está demorando mucho tiempo en cumplir sus promesas, pero es ahí donde se pone a prueba nuestra paciencia, porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta si realmente nosotros confiamos en Dios, en cuánta paciencia nosotros tenemos en esperar hasta el tiempo en el que Dios pueda cumplir, o más bien cumpla esas promesas que Él nos ha hecho. ¿Somos nosotros impacientes o somos nosotros pacientes? ¿Esperamos en el tiempo de Dios o queremos que Dios haga las cosas a nuestro tiempo? ¿O somos como aquellos que jocosamente alguien decía que nos levantamos en la mañana y le decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya? No, nosotros debemos entender de que cuando Dios nos promete algo, Él lo va a cumplir, pero no en el tiempo de nosotros. Y puede que esa promesa se tarde un poco de tiempo, y más con aquellas cosas que nosotros consideramos urgentes. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que hay cosas que son demasiado urgentes en nuestra vida como para esperar demasiado tiempo para que Dios las conteste? Y mire, eso se puede ver en este sencillo ejemplo, en esta sencilla ilustración. ¿Cuántas veces nosotros hemos enviado un correo, ya sea electrónico, o un mensaje por WhatsApp, y nosotros esperamos que la otra persona lo conteste inmediatamente? Y si no lo contesta inmediatamente, nos impacientamos, nos desesperamos, y comienza en nuestra mente a girar pensamientos de es que no cree que es importante lo que le escribí, es que hasta cuándo cree que yo tengo que esperarlo. Bueno, muchas veces nosotros reaccionamos así con Dios. Nos arrodillamos, nos postramos, le oramos, posiblemente hemos venido orándole durante algún tiempo y Dios no ha respondido. Y nosotros comenzamos como a cuestionar a Dios, bueno Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas mi petición? ¿Qué pensamos nosotros que estaba pasando por la mente de Abraham y de Sara? Porque es que Dios le hizo la promesa a ellos en un tiempo cuando ya lo veíamos en la meditación pasada, más o menos a los 70 años. Y ya han pasado más de 8 años y todavía la respuesta de Dios no se ha manifestado. Escuche, ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios algo? ¿Hemos sido lo suficientemente pacientes para esperar una semana? ¿20 días? ¿Un mes? ¿Un año? Bueno, Abraham y Sara ya llevaban 8 años esperando la respuesta de Dios. Y por eso es que en Romanos capítulo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Escuche lo que Dios dijo, por este tiempo. ¿Cuál tiempo? Ahí no dice cuál tiempo.
Dios había prometido darle un hijo, pero Dios también le había dicho en qué tiempo se lo iba a dar. ¿En qué tiempo? No era en el tiempo de Sara y de Abraham. Como cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios nos va a contestar, pero no en el tiempo nuestro. Es en el tiempo de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos que los tiempos de Dios y los tiempos nuestros no coinciden. Tan sencillo como esto, hermanos. Cuando Jesús estaba en Jerusalén en el último año de su ministerio, ya los judíos, los fariseos y los saduceos y los sacerdotes habían planeado matar a Jesús. Pero escuchen lo que ellos dijeron: no sea durante la Pascua. Ellos creían que iban a esperar hasta después de la Pascua. ¿Y cuándo fue que Jesús fue llevado, sentenciado a la cruz? Fue durante la Pascua. Porque los tiempos del hombre no coinciden con los tiempos de Dios. Así que eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham y a Sara. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuál fue el problema? Que Abraham y Sara no esperaron al tiempo de Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando planeamos cosas, cuando nosotros nos proyectamos cosas y esas cosas no salen según nuestros tiempos. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? Bueno, comenzamos a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Será que me adelanté? ¿Será que fui impaciente? Otras veces nos cuestionamos a nosotros y decimos: ¿habré sido negligente? ¿Sería que esa oportunidad que se me presentó en esa ocasión, esa era la respuesta de Dios y yo no la tomé y por eso las cosas no se han dado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esa situación? O ¿cuántas veces hemos llegado nosotros a cuestionar a Dios, creyendo que Dios es el culpable de la situación en la que nosotros nos encontramos? Pero escuche, esa forma de reaccionar de nosotros es el síntoma de que nos falta paciencia. Mire lo que le pasó a Abraham y a Sara. Volviendo a Génesis capítulo 16, versículo 1 al 3, que lo leíamos en la meditación pasada, dice la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, aquí ya han pasado 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Cuántos años habían pasado? 10 años. Y nosotros podríamos cuestionar a Sara y decirle: pero Sara, ¿por qué no esperaste? ¿Por qué te impacientaste? Abraham, pero ¿por qué no esperaste la respuesta del Señor? Pero escuche, ¿nosotros hemos esperado tanto tiempo? ¿Hemos esperado 10 años la respuesta de Dios? ¿O somos como las parejas que se casan y en lo primero que piensan es: tenemos que tener casa rápido, y tenemos que tener carro rápido, y tenemos que tener un buen trabajo y de asegurar nuestra vejez rápido? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como Abraham y Sara? No esperamos en el tiempo de Dios. Dios les dijo: por este tiempo vendré. Escuche, cuando el Señor promete algo, Él lo cumple. Si es que nosotros creemos en un Dios fiel y verdadero y todopoderoso. Pero muchas veces nosotros actuamos como Abraham y Sara. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que Dios se ha olvidado de lo que nos ha prometido? ¿Cuántas veces nosotros creemos que el Señor no va a contestar esa petición que le hemos hecho? Miren lo que dice el salmista en Salmo 22. Porque si usted se ha sentido así, bienvenido al grupo. Yo también me he sentido igual. Yo también muchas veces he pensado que Dios se tarda mucho en contestar. Yo también he sentido esa angustia de que le he pedido a Dios cosas y digo: Señor, pero ¿cuándo va a ser que me vas a responder? Bueno, en Salmos capítulo 22, versículo 1 y 2, escuche lo que dice la palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué sentía el salmista en esos momentos? Escuche, cuando este salmo se escribe, y sabemos que lo escribe David, David lo está escribiendo en una etapa de su vida cuando él está siendo perseguido por su mismo hijo y le ha tocado salir de Jerusalén, pero estas son consecuencias de su pecado. David había pecado y ahora estaba huyendo de su propio hijo y fue afligido, y él escribe este salmo y le dice: ¿por qué estás tan lejos? ¿Cómo sentía David a Dios? Lo sentía lejos. Sentía que él oraba de día, que él oraba de noche y que Dios no le respondía. Sentía que él le clamaba a Dios y que en su alma no había reposo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos igual? Que vamos, nos postramos, oramos y decimos, pero no siento que Dios me escuche. ¿Y por qué no lo siento? Porque mi alma no siente reposo. Porque nos levantamos de la oración y seguimos con la misma angustia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros igual? ¿Cuántas veces hemos experimentado lo mismo? Ahora, este salmo tiene una doble aplicación, porque este salmo se cumplió en la vida de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, Jesús cita en el momento de la cruz estas palabras. 27:46. Mateo 27:46 dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunta: ¿había Dios abandonado a Jesús? ¿Había Dios desamparado a Jesús en la cruz? Porque esto es lo que está manifestando. Bueno, nosotros debemos entender que por causa de que Jesús llevaba en su cuerpo, no en su alma ni en su espíritu, porque en su alma jamás pecó y su espíritu era puro, sino en su cuerpo, Él experimentó, pero no porque Él lo haya practicado, sino que le fueron puestos nuestros pecados en Él. Por esa razón, la presencia pura y santa de Dios no podía seguir permaneciendo en Él. Pero escuche, Dios no había desamparado a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, cuando estamos pasando por una situación crítica, difícil y no vemos respuesta, que Dios nos ha desamparado? Pero escuche, Dios permitió que todo esto pasara en la vida de Jesús porque después era que se iban a ver los resultados de ese momento de aflicción y de sufrimiento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Isaías capítulo 53, Isaías 53, versículo 11, y todo el contexto viene hablando de Jesús, aunque Isaías da por sentado todo esto, lo da por hecho. Isaías está relatando 700 años antes de la venida de Jesús, como si todo esto ya hubiese pasado, y es sencillo, porque las cosas que van a suceder, Dios ya las ha predeterminado. No son cosas que van a tomar por sorpresa a Dios. Y por eso es que Isaías relata esto como un hecho pasado. Mire lo que dice el versículo 11. Verá, tiempo pasado, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ese pasaje nos dice que Jesús, después de pasar por esa aflicción, iba a ver el fruto de ese dolor, de esa angustia, de esa aflicción y de ese dolor en la cruz. Escucha, hermano y hermana, puede que esto que esté pasando ahora en este mundo y que nos está sucediendo a nosotros, después nosotros veamos el fruto de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Posiblemente no solo lo vamos a ver nosotros, lo van a ver también los demás, porque no solamente Jesús vio el fruto de su aflicción siendo recibido nuevamente en los cielos en gloria, sino que todos los que hemos creído en el sacrificio de Cristo vemos el fruto de esa aflicción, porque todos ahora tenemos la misma promesa. ¿Cuál promesa? Recibir un cuerpo eterno y glorioso en los cielos.
Así que hermano y hermana, cuando nos hayamos sentido nosotros o si nos llegamos a sentir desamparados, no olvidemos, hermanos, que Dios nos está escuchando, que Dios no nos ha abandonado, que Dios siempre ha estado ahí, Él nunca se ha ido, Él siempre ha estado allí, como estuvo también con Jesús, porque no podía separarse la deidad, jamás se pudo separar la deidad. Lo que fue abandonado fue el cuerpo de Jesús, pero no la deidad, porque hay una relación irrompible. Y desde ese momento que nosotros nos convertimos a Cristo, desde ese momento nosotros nos unimos a Cristo, nos unimos a Dios, nos unimos al Espíritu, y es imposible que Dios nos abandone. Así que esos momentos en los que hemos experimentado que Dios nos ha dejado, hermanos, que Dios nos ha abandonado y que le hemos orado y que no nos responde, hermanos, simplemente tengamos paciencia en esos momentos, porque va a haber el momento en el cual nosotros veamos el fruto de esa aflicción. Así que tengamos paciencia, hermanos, esperemos en Dios y aún contra toda esperanza, sigamos esperando en Él.